Simone de Beauvoir decía el siglo pasado que en aquellos tiempos había muchos países que ya le daban derechos a las mujeres, pero que las costumbres impedían el ejercicio pleno de estos. Y yo creo que la mejor manera de eliminar las prácticas culturales, porque al final de cuentas esos son las costumbres, las prácticas culturales que impiden el desarrollo pleno de las mujeres, es conociendo nuestra historia. Y qué mejor que conocer la historia de mujeres como Griselda Álvarez, que nació en Guadalajara, pero fue la primer gobernadora de México, gobernó Colima. También vamos a ver en este curso la historia de Hermila Galindo, duranguense, que cursó estudios de docencia, era maestra, fue simpatizante del movimiento maderista en la Revolución. También vamos a analizar la vida y obra de Juana Belén Gutiérrez, quien era una activa antiporfirista, pero también muy buena escritora, sobre todo en el ámbito periodístico. Ella fundó un semanario denominado Vesper. También y ustedes, junto con los ponentes que van a estar aquí al frente del curso, van a analizar la vida de Laureana Wright, quien nació en Tasco, Guerrero, y es conocida por todos sus escritos feministas. Por supuesto, no podemos, yéndonos a la historia, no podemos dejar de pasar a Carlota de Bélgica, la esposa de Maximiliano, que quizás por la época en la que llegó a nuestro país no nos podremos imaginar cuáles eran las condiciones socioculturales que se tenían, pero bueno, al final de cuentas Carlota era una muchacha de 24 años. Entonces es interesante y vamos a ver con la maestra, con la doctora Patricia Galeana, que es, creo que la mujer y la estudiosa historiadora más experta en el tema de Carlota y del Segundo Imperio en nuestro país. Y por supuesto, el papel de Margarita Maza de Juárez, la esposa del Benemérito de las Américas. También se va a ver a Leona Vicario y, por supuesto, a Josefa Ortiz de Domínguez, que es con el tema que vamos a empezar el día de hoy. Y me da muchísimo gusto presentar a la maestra Ángeles González Gamio. Ella es licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho. Desde 1992 inició su labor como conductora del programa televisivo Crónicas y Relatos de México, que se transmite por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, los martes a las 19:30 horas. Desde 1997 se desempeña como cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es colaboradora del periódico La Jornada, donde semanalmente publica crónicas de lugares significativos de la Ciudad de México. Por cierto, allá afuera están vendiendo uno de los extraordinarios libros que tiene la maestra González Gamio, que es Corazón de Piedra, que para quienes no nacimos, no tuvimos la suerte de nacer en la Ciudad de México, es una guía espléndida para conocer a la capital del país. Se los recomiendo. De 1995 a 2007, la maestra González Gamio fungió como secretaria general del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. De 1996 a 2007 fue directora de la revista A Pie, Crónicas de la Ciudad de México. Como docente ha impartido clases en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Anáhuac. Por su labor ha sido distinguida con la presea Benito Juárez, que otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1995, el reconocimiento Jesús Galindo y Villa en 1998, la presea Miguel Otón de Mendizábal por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1999 y la medalla al mérito que otorga el Festival de la Ciudad de México en 2009.
Entre sus publicaciones se destacan, como ya les decía, Corazón de Piedra, Crónicas Gozosas de la Ciudad de México. También es coautora de El Palacio Nacional de México, publicado en 2007 por la Presidencia de la República. Charlas de Café con Josefa Ortiz de Domínguez, publicado por Grijalbo. Y Josefa y su Independencia, editado por Miguel Ángel Porrúa en 2014. Le damos la bienvenida a la doctora Ángeles González Gami. ¿Me traes un librito de Josefa? ¿Me traes un librito de Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí. ¿Se escucha bien? Sí, no hay eco ni nada, qué bueno. Pues a mí me hace muy feliz estar aquí en este lugar porque les voy a decir una cosa, es como la tercera vez que vengo y el público aquí es un público de primerísima, de verdad. Sí, porque son gente que siempre la veo muy interesada, muy entusiasta y entonces es un placer hablar para gente que ve uno que está realmente interesado en el tema, ¿no? Porque de repente he ido con grupos de chamacos que ve uno que están ahí para tener el punto y que después ya lo quieren es que acabe uno, ¿no? Entonces, bueno, abrevio muchísimo la plática, bueno, adiós, váyanse al patio. Entonces, bueno, pues qué bueno que tener un público tan selecto como ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, y otro placer es hablar de este personaje que es Josefa Ortiz de Domínguez, que creo que es de los, fíjense, que es un personaje, la verdad, muy poco conocido en nuestra historia, aunque aparentemente es muy conocido porque siempre, digo, en todos los homenajes y eso, siempre que se menciona a los héroes de la independencia, aparece doña Josefa como una señora así chupadita, con un chonguito, que no era así, ¿verdad? Y a ver, ¿por qué la conocemos? ¿Cómo aparece en los libros de historia? Como una señora con su chonguito apretado y que dio unos taconazos para decir que habían descubierto la conspiración. Y ahí ya pasa a otro tema, ¿no? Eso es todo lo que dicen de Josefa. Bueno, les quiero decir una cosa. Fíjense nada más. Este incidente, si no ha sido por este incidente, no inicia el movimiento insurgente en ese momento. Como sabemos, ella era esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y que allí en las Casas Reales, así se llamaba entonces, pues lo que ahora sería el Palacio Municipal, ¿no? O más bien casa de gobierno, porque en realidad el corregidor era como lo que ahora sería un gobernador. Y en ese entonces se acostumbraba que las personas vivieran donde trabajaban. Entonces, ¿no? Por ejemplo, la maestra Galeana, la doctora Galeana viviría aquí, así se acostumbraba, no estaría mal, ¿verdad? Bueno, entonces ellos vivían en esa casa y fíjense, cuando se arma esta tertulia, que era, digamos, el disfraz para una conspiración, Josefa, que no empieza ahí en las Casas Reales, sino que empieza en casa de un licenciado, no te pedí, y Josefa, que quería estar ahí, propone que se hagan las Casas Reales para poder estar ella, porque imagínense que como mujer en esa época no era nada fácil estar ahí en las grillas, ¿verdad?, como decimos ahora vulgarmente. Entonces, por esa razón, ella propone e insiste que se hagan las reuniones ahí, y ahí se llevan a cabo, ahí se reúnen, ya saben, Padre Hidalgo, el capitán Allende, el capitán Juan Aldama, los hermanos González, Epigmenio y Emeterio, en fin, todo el grupo ¿no?, que fueron así que digamos la semilla de la insurgencia. Y bueno, cuando se descubre la conspiración, que don Miguel Domínguez aparece angustiadísimo en su casa ese día 15, al mediodía, para decirle a Josefa que se había descubierto la conspiración. Entonces Josefa, pues, imagínense, ¿no?, alteradísima, le pregunta, bueno, ¿y qué te dijeron? ¿De quiénes saben? No, dijo, pues hasta ahorita nada más me dijeron de los hermanos González. Epigmenio y Emeterio González tenían una pulpería. Una pulpería era una de esas tiendas de pueblo donde se vende de todo, que todavía de repente hay en algunos pueblos, ya saben que lo mismo venden maíz, que frijol, que esto, bueno, hasta libros venden en algunas, ¿no?, ropa, todo. Bueno, entonces ahí la gente está muy familiarizada a que entraran bultos, grandes bultos todo el tiempo, porque pues, no todo lo que se vendía en la pulpería. De manera que así pudieron ir haciendo el acopio de municiones, el acopio de armas, el acopio de pólvora, de todo lo que se requería para armar una guerrilla. Y nadie sospechaba, pero alguien los delató. Entonces, don Miguel le dice, ay, déjenme quitarme el reloj porque si no me pico y los tengo aquí hasta mañana. Déjenme ver para la hora, controlar. Y de manera que
Don Miguel le comenta que nada más sabe que los tiene que detener a los hermanos González, que son los únicos que le dijeron. Entonces, bueno, entonces no te dijeron nada del padre Hidalgo, ni de Allende, no, de ellos no, aparentemente no saben todavía. Pues Miguel, hay que mandar a avisarles y que inicien ya. Ya tenemos todo listo, todo estaba listo porque supuestamente iban a empezar en octubre, el 1 de octubre, o sea, ya estaba todo absolutamente listo, todo el plan. Y don Miguel, que era un hombre prudente, cauteloso, dijo, no, Josefa, no vamos a decir una palabra, porque si hacemos algo van a descubrir que estamos nosotros involucrados. No, nos quedamos calladitos, punto. Y Josefa, pero Miguel, ¿pero cómo no vamos a avisarles? Por no arriesgar nuestra seguridad personal, ¿no? Dejar que se aborte el movimiento. Si no empieza ahorita y se aborta, ¿quién sabe cuándo vuelve a iniciarse? ¿Cuándo pueda volverse a organizarse todo? Tenemos que avisarles. Y conociendo el temperamento de Josefa, por eso la encerró en la recámara, para que no se le ocurriera avisar. Y fue donde sí efectivamente se dio lo de los taconazos, porque en la parte de abajo de la casa, eso se puede ver todavía en Querétaro, vivía el alcaide Pérez, y que era parte de la conspiración. Y entonces fue cuando dio los taconazos para alertar ante esos golpazos. El alcaide Pérez se acercó para ver qué pasaba. Y entonces, fíjense, Josefa le dice, alcaide Pérez, se ha descubierto la conspiración, vaya usted de inmediato y busque al capitán Allende, al padre Hidalgo, al que encuentre, y avíseles, dígale usted que inicien de inmediato el movimiento, porque ya se descubrió la conspiración, que como lo habíamos planeado, que se arranquen ya, que ni pregunten ni se arranquen. Fíjense, ella da la orden de que inicie el movimiento. ¿La verdad o no? Así fue. Pero eso no se reconoce. No me dicen, ay, la señora pintoresca que dio los taconazos. No, dio la orden de que se iniciara el movimiento. Y afortunadamente, el alcaide estaba medio rejego, según dicen, porque le daba susto, ¿no? Y luego Josefa, que era imperativa, una mujer de mucho carácter, le dijo, vaya usted ahorita. El destino de la patria está en sus manos. Pues este pobre ahí fue asustadísimo. Y gracias a eso, y gracias a que el padre Hidalgo, que era arrojado, y el capitán Allende, iniciaron el movimiento. Y otro detallito que les voy a contar que tampoco se cuenta. ¿Saben ustedes que en ese momento doña Josefa estaba esperando a su 14º hijo? ¿Cómo la ven? Bueno, para que vean si corresponde en la imagen de la señora con la carita como de frígida, con su chonguito, a una señora que estaba esperando a su 14º hijo. Era una mujer frondosa, digo, a la moda de las mujeres vastas de esa época, ¿no? No flaquitas como era la moda. Era una mujer productiva, claro. Bueno, entonces, claro que finalmente se descubrió que estaban involucrados don Miguel y doña Josefa. Los arrestaron, a él se lo llevaron al convento de la Cruz, que todavía está ahí en Querétaro, muy bonito, y a ella se le llevaron al convento de Santa Clara. Y fíjense, empezó a haber una gran presión en Querétaro, sobre todo de la República de los Indios. Fíjense, esa era una institución interesantísima que increíblemente, desafortunadamente, yo creo, se terminó con la independencia. Que esto viene realmente desde la época de la conquista, básicamente, en que ustedes recordarán, bueno, todos sabemos, que Hernán Cortés logró finalmente conquistar Tenochtitlan, vencer a los mexicas o aztecas, porque llevaba de aliados a miles de indígenas, entre otros tlaxcaltecas, texcocanos, que detestaban a los aztecas porque los tenían subyugados, ¿no? Entonces, después de la conquista, Cortés, pues agradecido con todas estas gentes que lo había ayudado y muy consciente de que gracias a ellos había logrado la conquista, no como hay gentes burras que dicen, no, es que qué españoles, un puñito de españoles conquistó a miles de indígenas, no sean animales, les digo yo, y peor que le ayudaron miles de indígenas, ¿verdad? Si no, hubieran quedado sus cabezas ahí en el Zompantle. Bueno, entonces el hecho es que después de la conquista, Cortés, agradecido con estos que le habían ayudado, que eran los caciques indígenas, y en ese entonces el término de cacique no tenía el significado que tiene ahora, no eran como los gobernantes, ¿no? Las cabezas de sus pueblos. Les reconoció sus derechos y permitió que siguieran ellos gobernando a sus comunidades, nada más con dos condiciones. Por supuesto que le pagaron impuestos, ¿verdad? Eso sí no lo perdonaban, y que
evangelizaran a la gente, ¿no? Que se volvieran católicos. Pero por lo demás, que ellos aplicaran todas sus leyes y todo, siempre y cuando no contravinieran las leyes de los españoles, pero entonces por eso se le llamaba inclusive la República de los Indios. Entonces en todos lados convivían la República de los Españoles y la República de los Indios, eran dos gobiernos paralelos. Fíjense que es muy interesante porque es un poco lo que se pedía con los acuerdos de San Andrés, los famosos acuerdos de San Andrés, ¿no? De Chiapas. Bueno, el hecho es que ellos querían mucho a don Miguel y a doña Josefa, porque los habían apoyado mucho, les daban mucho lugar. Entonces hubo mucha presión en Querétaro y finalmente soltaron a don Miguel. Y a Josefa la dejaron salir también para que tuviera su 14º hijo, que fue una hija, Camila. Bueno, a la hija de la independencia, como le decía ella. Bueno, entonces la dejan salir pensando que con eso ya va a estar calmadita, ¿no? No se calmó para nada. Seguía mandando mensajes a los insurgentes, conseguía dinero para mandarles, pertrechos, bueno, lo que podía. Y bueno, finalmente, pues era tanto el apoyo que se supo, le llegó el chisme al virrey, de que, pues parecía ser que la esposa del corregidor seguía apoyando a los insurgentes. Entonces mandó un espía, el virrey, el canónigo Beristain, viejo miserable, que les voy a decir, este Beristain supuestamente iba a ver, a revisar qué sacerdotes estaban involucrados con el movimiento, porque el bajo clero, pues como sabemos, comenzando por Hidalgo, apoyó el movimiento insurgente, ¿no? Pero el alto clero, por supuesto, que cuidaba sus intereses y no lo apoyaba. Entonces, este canónigo Beristain, que era un hombre muy poderoso, muy amigo, por cierto, de la Güera Rodríguez, todos habrán oído de la famosa Güera Rodríguez, hasta vivió un tiempo en casa de la Güera Rodríguez. Las malas lenguas dicen que a lo mejor se tuvo su romance con la Güera Rodríguez, no lo sabemos. El punto es que este miserable va a Querétaro y pues sí se da cuenta y descubre que efectivamente está involucradísima doña Josefa y le manda unas cartas al virrey que están en los archivos en que le dice que hay un agente descarado y audaz terrible que es ni más ni menos que la esposa del corregidor, que es una verdadera Ana Bolena. Nunca he entendido por qué la comparó con Ana Bolena, ¿verdad? Pero así le puso, una verdadera Ana Bolena, un peligro para el reino de España. Hay que controlar a esa mujer, porque el señor Domínguez no la controla ni como marido, ni como corregidor. Hasta el pobre don Miguel se llevó entre las patas, le puso como un mandilón, ¿verdad? El pobre don Miguel, pero pues era incontrolable doña Josefa, yo creo, porque era una mujer de verdad de temple. Entonces la vuelven a arrestar y se la llevan a la Ciudad de México, la traen a la Ciudad de México y la ponen incomunicada en el convento de Santa Teresa la Antigua, cuyo templo todavía existe ahí en la calle de una callecita chiquita que se llama Licenciado Verdad, que está ahí junto al Templo Mayor. Ahora es un centro de arte contemporáneo que se llama X Teresa, no sé si lo conozcan, un templo muy barroco, muy bonito, que está hundidísimo. Bueno, este convento era de monjas carmelitas, era súper rígido. Bueno, con decirles, ese convento fue donde entró a profesar por primera vez Sor Juana Inés de la Cruz. Ustedes recordarán que entra y se sale al poco tiempo porque se enferma, no aguanta los rigores de ese convento, porque las carmelitas, estas eran carmelitas descalzas, eran rigidísimas. Y la pobre Josefa, incomunicada ahí, pues, nada más se llevó a su criaturita porque la estaba amamantando. Finalmente se tuvieron que quitar a la niña porque el convento era tan frío y tan húmedo, se enfermó. Y bueno, finalmente don Miguel logró que la dejaran, que la cambiaran de convento, no que la liberaran, pero que la cambiaran de convento, y se la llevaron al convento de Santa Catalina de Siena, de monjas dominicas, ya unas monjas más relajadas, unas monjas más cultas. Ya saben que los dominicos siempre se han considerado un poco como los más, hasta ven con un poquito así de desprecio a los franciscanos, que lo consideran como más, ¿no?, más bajones. Entonces estas monjas, y ahí estuvo mucho mejor ya en Santa Catalina de Siena, que fíjense, el edificio que fue el convento de Santa Catalina de Siena, años después se convirtió, después de las leyes de reforma y todo, en la Escuela de Jurisprudencia, que está ahí en la calle de San Ildefonso y Argentina. Ahí pueden ver el convento y todavía queda el templo de Santa Catalina de Siena, que ahora es un templo metodista. Bueno, finalmente, para no hacer el cuento largo, ahí pasó Josefa 5 años entre esos dos conventos presa. Don Miguel obviamente tuvo que dejar
trabajo ahí en Querétaro para venirse a México a tratar de que liberaran a Josefa, porque aparte imagínense el problema del pobre señor quedarse con los 12 hijos que tuvo con Josefa y 2 hijas que él ya tenía, porque cuando conoció a Josefa él era viudo. Que esto les tengo que contar porque fíjense, vamos a ver aquí con esto que les voy a platicar, cómo Josefa desde jovencita, desde niña tuvo este carácter. Ella era hija de un vasco, de un militar vasco, y una señora mestiza. Y el papá se dice que tuvo a los hijos y dejó a la señora, y la madre murió cuando Josefa era bastante pequeña, de manera que la crió una hermana, su hermana María. Pero siendo adolescente, ya en la adolescencia, la hermana se casó, y pues Josefa la verdad se sentía como arrimada en la casa de la hermana, y entonces fíjense lo que decidió. Decidió que, aduciendo a su origen vasco por el padre, escribió una carta en su puño y letra para pedir en el Colegio de las Vizcaínas que la dejaran ingresar como pupila. Es el único caso en el Colegio de las Vizcaínas, que lleva 200 y pico de años como colegio, en que una alumna pide ella misma su ingreso. La admitieron. La carta esa está ahí en el archivo de las Vizcaínas, yo la vi, hasta la saqué en un programa de televisión, de los de Canal 11, me la enseñaron. Fíjense, nada más, eso es un caso insólito. Bueno, entonces entró allí a las Vizcaínas, bueno, el Colegio San Ignacio de Loyola, la verdad no es que lo conocemos como las Vizcaínas, por los vascos que lo fundaron. Y estando ahí ella como pupila, siendo pues yo una chica de 17, 18 años, un día les avisaron que iba a haber una visita del patronato. Y resulta que don Miguel Domínguez era miembro del patronato. Él era un abogado de mucho prestigio, que había enviudado, se había quedado con 2 hijas. Y bueno, llegó la vez que plancharan muy bien sus uniformes, que se limpiara muy bien todo el colegio, porque era muy importante la visita del patronato, que era el que les daba los denarios. De manera que llega la visita del patronato y pasan todas las niñas, las jovencitas, a saludar al patronato, ¿no? Y todas llegaban con la mirada baja, todas tímidas. Y Josefa, la mirada levantada, viendo hacia adelante, retadora un poco como era. Ay, don Miguel la vio y le llamó la atención. Dijo, mira esta muchacha que chapa adelante, ¿no? Y aparte, como le digo, era guapetona, por eso me da coraje que la pinten así, oigan. No, ha de haber sido. Entonces preguntó don Miguel quién era esta chica, le dijeron quién era, le contaron el incidente de la carta. Dijo, oye, qué muchacha tan interesante. Entonces pidió permiso para visitarla. La estuvo yendo a visitar y se enamoró de ella. Entonces le propuso matrimonio y empezaron a hacer los trámites para que la dejaran salir de ahí de las Vizcaínas y se pudieran casar. No era fácil porque ya no había padres, tutores, ni eso. Ya saben lo que son esas burocracias, ¿no? De manera que la cosa pasaban meses y no salían los permisos y faltaba tal papel. De manera que un día Josefa agarra sus tiliches, como decimos vulgarmente, y se va con don Miguel. Se va sin haberse casado. Tuvieron una hija y se casaron a los 2 años en un matrimonio secreto en la catedral. Ahí está el acta en la catedral. Y así dice matrimonio secreto. Pero fíjense nada más qué arrojo de esta muchacha, que en esos tiempos, ahorita no está tan fácil hacer eso, ¿no? Aquí sí hay chicas solteras que iban con sus papás, ahí se la piensan 2 veces, así parece con el novio, ¿no? Bueno, así se fue Josefa. Fíjense nada más que entonces ya no nos pinta el carácter que tiene esta mujer desde jovencita, ¿no? Y como les digo, van a tener 7 hijos aquí en México y después se van a Querétaro y ahí van a nacer el resto de los hijos. Bueno, finalmente volvemos a la historia de los conventos, la dejan salir y don Miguel había comprado una casa en la calle del Indio Triste, que actualmente es la calle del Carmen. La calle del Carmen, se los digo por si un día quieren ir a visitar la casa porque allí está, es, digamos, la continuación es Correo Mayor. Esto está a 4 cuadras de Palacio Nacional, atrás de Palacio Nacional. Correo Mayor es la calle que está atrás de Palacio Nacional. Bueno, si van, como quien dice, digamos, hacia la Lagunilla, se llama Carmen. Y allí tiene su plaquita la casa, está intacta. Ahora, claro, está ahí venden puras cosas, hay changarritos de chucherías, ¿no?, en el interior. Pero ustedes entran al patio y está el patio con sus columnas preciosas y en la escalera, subiendo la escalera, hay una pajarera de madera primorosa que tenía Josefa y ahí está la pajarera.
Entonces es muy emocionante. Yo digo, bueno, en el Bicentenario que se gastaron en tantas estupideces, comenzando por esa estela de luz, les decía, oigan, rescaten la casa de Josefa, hombre. No, pues no, ahí la dejaron, ahí está igual, pues la pueden visitar. Bueno, el hecho es que se van a vivir a esta casa de la calle del Indio Triste, que es una casa que se va a volver como que el centro de, pues de gran parte de la vida social ahí de la Ciudad de México, porque imagínense, con tantos hijos, los grandes finalmente se quedaron en Querétaro. Cuando pasa todo este incidente, muchos se quedan en Querétaro, pero el resto de los más jóvenes se vienen para la Ciudad de México, los más chicos, pero van creciendo. Y entonces con tantos hijos y con don Miguel, que era un personaje, doña Josefa, que también se había vuelto ya pues una heroína, aunque ella nunca admitió que se le llamara heroína, nunca. Pretendieron hacerla como a Leona Vicario, que le hicieron dulcísima madre y benemérita, y le dieron muchos bienes en recompensa por su labor en la independencia. Claro que hay que decirlo, Leona Vicario dio toda su fortuna para apoyar al movimiento insurgente. No fue el caso de Josefa, pero dio su vida, ¿verdad? 5 años presa. Y le quisieron también dar una recompensa económica que nunca aceptó. Ella dijo, no, yo lo que hice era mi obligación hacerlo, porque por la posición que yo tenía la posibilidad de apoyar el movimiento insurgente al ser la esposa del corregidor. Esto no merece ningún reconocimiento ni nada. Hice lo que tenía que hacer. De ese temple era. Entonces esta casa, como les digo, se volvió el centro de muchas tertulias. Todas las tardes había reuniones. Hay que pensar que aparte en esa época en que no había mucha actividad, ni teatros, ni cine, ni mucho menos televisión, ni nada de esas cosas que ahora la gente se entretiene en eso. Entonces la gente se visitaba, eso era muy bonito. La actividad era visitarse. Todos los cronistas de la época cuentan de eso, y en las librerías había tertulias de escritores, y la gente se visitaba en las casas. Bueno, hasta a las monjas las iban a visitar, porque las monjas, había monjas muy talentosas, ¿no?, que tocaban instrumentos y hacían cosas sabrosísimas en los conventos, cada uno tenía sus especialidades. Y entonces las señoras ricas iban a visitar mucho a las monjas, que también eran ricas, ¿verdad?, porque tenían que dar para ser monja tenías que dar una dote tremenda, y vivían en sus casitas en los conventos, con sus esclavas y sus sirvientas. Entonces iban las señoras y la monjita tocaban instrumentos, seguramente contaban algunos chismes, comían estas cosas sabrosísimas de golosinas que hacían las monjitas. O sea, era la vida en las tardes, la vida de las tertulias. La que las describe muy bien, ¿saben quién es? La marquesa Calderón de la Barca. Bueno, que no era marquesa, Madame Calderón de la Barca. Ustedes seguramente habrán leído, si no, por favor, léanla, porque es interesantísima y divertidísima de leer. Ella es una inglesa que vino a México a mediados del siglo XIX como esposa del primer embajador de España que hubo en México después de la independencia, don Ángel Calderón de la Barca. Y ella, que había nacido en Escocia, se fue con su familia, con su madre y sus hermanas a vivir a Boston, porque la madre enviudó, y ahí tenían una escuela, y ahí la conoció este español, don Ángel Calderón, y le encantó porque era una mujer muy culta, que hablaba muchos idiomas. Y cuando vino embajador a México, pues ya venía casado con ella. Y esta mujer le escribe a su familia en Inglaterra y en Boston unas cartas verdaderamente maravillosas en que les describe cómo era la vida en la Ciudad de México en esos años. Pero desde todos los aspectos. Escribe cómo eran las fiestas, las costumbres, lo que se comía, la arquitectura, la Semana Santa. No, son de verse uno de los mejores testimonios de la vida de México de mediados del siglo XIX. Y gran tema de esas cartas son las famosas tertulias. Cuando llega don Ángel Calderón con ella, con la esposa, bueno, dice que todas las tardes tenían 2, 3 visitas porque era la novedad. Hoy llegó el embajador de España y con la esposa, que es una escocesa, hablaba perfecto español ella, y entonces cuenta cómo las señoras vestidas llegaban a visitarla a las 5 de la tarde con unos vestidos de seda, con brillantes, perlas, todas alajadas, ¿no? Y todo eso lo describe con detalle, ¿no? Las comidas, cómo comía la gente, con los excesos. Ella se acabó fascinando con la comida mexicana, hasta el pulque le gustaba, fíjense nada más. Es una cosa. Bueno, eso era para hablar de las tertulias. Nosotros regresamos a las tertulias de la casa de Josefa. Les voy a decir quién iba mucho a las tertulias en casa de Josefa en las tardes, y don Miguel. El presidente Guadalupe Victoria, que vivía en Palacio Nacional. Entonces en la tarde, cuando acaba de trabajar, fíjense nada más qué ciudad era esta. Ya acaba de trabajar el presidente, el primer presidente, y se iba caminando a casa de los Domínguez.
ahí se inventaba la chorcha, tomaba su jerecito, echaba el chismín y ya se regresaba a Palacio Nacional. Bueno, pues resulta que un día pasa un incidente en la ciudad que fue tremendo. En el Zócalo había un gran mercado, el mercado del Parián, que duró 200 años prácticamente. Era un mercado enorme, donde se vendía de todo, pero estaban ahí, como el plato fuerte, eran las tiendas de unos españoles muy ricos, donde se vendían las mercancías que venían por la nao de China. La nao de China era una gran flota que venía una vez al año de Oriente y traía todas esas maravillas que hasta la fecha nos encantan, ¿no? Perlas, sedas, perfumes, los mantones, las lacas, las porcelanas. ¿No hay un eco? ¿O se oyen bien? Bueno, todas estas cosas. Bueno, y por supuesto las especias, ¿no? Entonces, esas tiendas, pues imagínense nada más los tesoros que tenía, ¿no? Y un día hubo un famoso motín de la Acordada, que esa es otra historia, sería otra conferencia, pero el punto es que a raíz de ese motín deciden asaltar y saquear el mercado del Parián con el pretexto de que estaban las tiendas de los gachupines. Ustedes recordarán que después de la independencia así les llamaban los españoles, los gachupines. Entonces dijeron, estas son las tiendas de los gachupines que nos han esclavizado. Y lo que querían era robarse todo, ¿verdad? Bueno, se roban las mercancías, esas maravillosas que tenían los gachupines. Bueno, eso indignó a Josefa. Indignó a Josefa porque dijo, no hicimos la independencia para esto es un acto de barbarie, de salvajismo. Estaba furiosa, pero furiosa. Sí, ¿cómo es posible que lo haya permitido Guadalupe Victoria, que estaba enfrente? Eso pasó, el mercado estaba, digamos, a los pies del balcón de las habitaciones de Victoria. Dije, no puede no haberse enterado, ¿cómo lo permitió? ¿Cómo no lo detuvo? Estaba tan enojada que de repente y toca en la puerta, y entra Guadalupe Victoria a la tertulia, muy contento, le da su sombrerito al mozo, buenas tardes, doña Josefa, y se le arranca doña Josefa. En esta casa no es bienvenido quien permitió el saqueo del Parián. Haga usted favor de retirarse. Al presidente de la República, lo corrió. Bueno, el pobre salió corriendo, hasta dejó su sombrerito. Bueno, don Miguel salió atrás de la penadísima a pedirle disculpas y regresó furioso, ¿no? Josefa, ¿cómo te has atrevido? Eres una loca. Dijo, no, Miguel, tú estuviste de acuerdo. Tú también opinaste que era verdaderamente inaceptable lo que había pasado en el Parián. Entonces, el problema es que le tememos a la verdad, no la decimos. ¿Cómo me voy a permitir a recibirlo muy contenta después de que hizo esa cosa que nos desprestigia? Pues entonces don Miguel le dijo, pues no es la forma de hacer las cosas, pues mi manera es esa. Esa es una de las cuantas anécdotas que nos pintan que esta mujer siempre, nunca perdió ese espíritu de lucha hasta el día de su muerte. Imagínense ustedes que cuando Iturbide se coronó emperador, cosa que la indignó, ¿verdad?, con toda la razón, decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo hicimos una independencia para tener un emperador y que se vista como un payaso de circo con una capa de terciopelo, con mink y con un gorro de piel? ¿Cómo es posible? Parece un payaso de circo en México después de la independencia. Y entonces Iturbide, que sabía que estaba furiosa, para congraciarse con ella, se le ocurre invitarla a que sea dama de la corte de la esposa de Iturbide, porque hicieron su corte. Bueno, Josefa le contestó una diatriba diciéndole que ella no iba a ser sirvienta en ninguna ridícula corte, ella era reina en su casa y que estaba totalmente en desacuerdo con esa corte, furiosa, manda a la porra a Iturbide, ¿verdad? Así siempre fue la lucha constante. Después también hizo que don Miguel, insistió muchísimo para que don Miguel se aliara no se aliara, vamos, que ingresara a la masonería. Ustedes recordarán que en esa época la masonería era importantísima. Y había muchas logias, pero había dos fundamentales, ¿no?, que eran la de los yorquinos y la de los escoceses. Entonces, en los yorquinos estaban, digamos, los liberales y en los escoceses estaban los conservadores. Por supuesto, don Miguel se afilió con los yorquinos. Y, bueno, doña Josefa ahí se le quemaban las habas porque ahí sí en los masones en esa época no se permitían mujeres. Creo que ahora ya las permite como una concesión, pero bueno. En esa época no, pero entonces también trataba de que tuvieran reuniones ahí en la casa para ella poder estar allí también involucrada. Que esto de la masonería es muy interesante, ¿no? Y pensar la fuerza que tuvo, que
En este librito, que es una entrevista que le hace a Josefa, digamos, una persona como la marquesa Calderón de la Barca, porque es una muchacha de origen escocés, y la entrevista en su casa de la calle del Indio Triste. Y ahí se platican todas esas cosas, y ahí también se cuenta los orígenes de la masonería, que es muy interesante, ¿no? Cómo surge esto en Europa, a raíz de que cuando se empiezan a hacer las catedrales góticas en Alemania, son la gran novedad, ¿no? Porque es una arquitectura impresionante que no se había hecho hasta ese momento. Y los que hacen estas catedrales deciden que hay que guardar el secreto de cómo las construyen, porque ahí está su fuerza, ¿no? Porque los empiezan a contratar en muchos lados para que hagan catedrales góticas. Entonces hacen esta especie de cofradía secreta, ¿no? Donde hacen juramentos de que solamente ellos van a saber las reglas para hacer esas catedrales góticas. Y por eso inclusive hay grados en los masones, porque ya ven que en la albañilería, masón quiere decir, por cierto, albañil en francés, y ya ves que hay grados en las obras, hay el maestro, el albañil, el cuchara, los diferentes grados en una obra, ¿no? Hasta que llega el maestro de obras. Y es un poco son los grados que hay en la masonería, de ahí viene. Y fue pasando de un país a otro en Europa y finalmente pues llegó a Estados Unidos y de ahí llegó a México. Y aquí fue importantísimo, bueno, todavía en el siglo XX, en la época después de la Revolución, todavía casi todos los presidentes y políticos importantes eran masones. Ahora creo que todavía hay uno que otro despistado que anda por ahí, pero yo no sé ahorita qué fuerza tenga la masonería, pero fue muy, muy importante. Bueno, finalmente yo les diría, ya no me quiero colgar mucho porque les voy a enseñar unas imágenes, que cuando muere Josefa, que va a cumplir 60 años, bastante joven, muy desilusionada porque ella veía que verdaderamente México no se organizaba, que vivía en constantes conflictos entre los conservadores, los liberales, el nuevo gobierno. Recuerden que en la primera mitad del siglo XIX tuvimos 52 presidentes, hubo algunos que duraron media hora. Entonces eso para ella era una frustración tremenda, ¿no? Como que dijo, híjole, tanta sangre derramada, ¿no? Luchamos tanto para conseguir la independencia, no es posible que no podemos gobernarnos, que no podemos tener un gobierno estable, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué nos pasa? O sea, ella realmente fue una mujer que murió muy desilusionada, pero bueno, finalmente con la satisfacción de que ella siempre tuvo por delante de su vida sus principios, sus valores y luchó por ellos. Yo creo que es un modelo tan importante, ver cómo la gente se puede comprometer con unos principios en los que cree y estar dispuesto a pagar el precio que sea, como lo pagó ella, ¿no? Porque el precio que pagó sus años en conventos y los conflictos con su familia, que obviamente tuvo muchos conflictos familiares, porque todo esto causó muchos conflictos, y siempre estuvo luchando y peleando, pero esa fue su vida hasta el día de su muerte. Y ahora vamos a ver algunas imágenes. Miren, esta es Josefa de joven. ¿Está o no guapetona? Bueno, díganme por favor. ¿No se ve? Oigan, ¿qué pasará? A ver, ahora sí que los jóvenes que se encargan de esto. Sí, oigan, se ve fatal. Y aquí se ve re bonito, pero está muy chiquito esto. ¿Se podrá? ¿O pueden apagar o alguna cosa? Sí, hombre. Aquí ha de haber tenido como 24, 25 años porque van a apagar ahí, creo que van a apagar arriba. ¿Ahora sí se ve? Bueno, mejor, no tan bien, pero mejor, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, Josefa, que debe haber tenido alrededor de 25 años, yo creo, entre 25 y 28 años. Bien, después viene, a ver. ¿Esto saben qué es esta belleza? Es el Colegio de las Vizcaínas, que increíblemente sigue siendo colegio. Fíjense, nada más gracias a la visión de los vascos que lo hicieron laico. A mediados del siglo XVIII, unos vascos estos eran unos muladares, caminando por esas muladares, vieron a unas niñitas mestizas, unas güeritas, jugando ahí entre la basura, que se dieron cuenta obviamente que eran los voladitos de unos españoles, ¿verdad? Dijeron, estas pobres niñitas hoy, finalmente son españolitas, ¿no? Con indígenas y negras, pero no pueden estar así. Y entonces mandaron a construir una escuela y fue esta maravilla, pero la hicieron laica. Y gracias a eso, cuando se aplicaron las leyes de reforma, que le quitaron los bienes a las órdenes religiosas,
la mayoría de las escuelas eran religiosas y desaparecieron. Y es que las Vizcaínas se conservó porque era laico y hasta la fecha sigue funcionando como escuela, fíjense qué maravilla. Y es un lugar pero impresionantemente bello. Miren el patio, por aquí podemos imaginarnos a Josefa caminando por estos pasillos. Tiene una capilla hermosísima. Cuando puedan, váyanlo a visitar. Son medio chocantones, pero digan ustedes que vienen de Guanajuato o algo y que… A ver, miren, aquí está don Miguel Domínguez. Un buen nombre don Miguel, ¿eh? Esta eran las, son las casas reales de Querétaro, antes de que la restauraran. Miren ahora cómo está de bonita. Cuando vayan a Querétaro, váyanla a visitar. Aquí arriba, en estas ventanitas, es donde paso. Bueno, aquí estaban las habitaciones, aquí arriba, de los corregidores. Y aquí abajo debe de haber estado el alcaide, que oyó los taconazos y fue cuando le contestó. Entonces, ahorita se puede visitar. Miren qué bonito está, miren, este es el patio, miren qué bonito el patio. Después viene, mire, esta imagen que es la que conocemos, la más conocida, don Miguel Hidalgo, que también yo creo que no corresponde a la verdad. Él es un hombre de 50 y tantos años, vigorosísimo, ¿verdad? Un señor que, como sabemos, muy polifacético, que montaba caballo, que era jinete, que era un gran empresario, que tuvo varios hijos. Entonces, miren, yo creo que más bien su imagen corresponde a esta imagen. La pintó Linati, un italiano que estuvo en México y que hizo muchos grabados de personajes y de tipos de la calle, ¿no?, que vendían el aguador y esos. Y pinta así al padre Hidalgo. Y más bien así debe de haber sido. Imagínense, pues si fue, ¿no?, guerrero, luchador, empresario, digo luchador social, no de que fuera luchador de luchas libres, ¿verdad? Este es Juan Aldama. Es otro buen personaje, Juan Aldama. Y miren, este guapetón con sus patillonas es Allende, que ustedes habrán oído ese chisme de que Allende tuvo amores con doña Josefa. Falso de toda falsedad. Les voy a decir, no más por lógica. Imagínense ustedes, Josefa, 14 hijos, o sea, quiere decir que básicamente cada año estaba embarazada, ¿verdad, doña Josefa? Pero más que eso les voy a decir que yo creo que Josefa era una mujer con unos principios tan, ¿no?, rígidos, tan severos, que aunque le hubiera encantado a Allende, que yo creo que sí le gustaba, porque miren, era muy guapetón y era un tipo simpático y jinete y toreaba y pues a todas las mujeres les gustaba, pero de ahí a que Josefa se hubiera permitido, como dicen ahora, un desliz, estoy segura que nunca se lo hubiera permitido. Aparte que sus circunstancias tampoco se lo permitían, ¿verdad? Entre embarazo y la esposa del corregidor, imagínense, no han de haber salido ni a la esquina sola. De manera que, pero esos chismes, ¿no?, son los chismes históricos que inventan y que se van repitiendo y ya los toma la gente como verdad, para no decir las barbaridades que dice este señor Martín Moreno en sus libros, que son verdaderamente una barrabasada y una porquería, que les atribuye unas aventuras sexuales a todos los héroes de la independencia y la revolución. Un día le dije yo, y me dice, pues es que literatura es fantasía. Ay, sí, le dije, bueno, entonces yo voy a hacer una novela donde voy a poner que tu abuelita pues era amante de Chabelo. Ay, no, ay, bueno, ¿por qué es fantasía? Es literatura, oye, ¿qué pasa? ¿Verdad? Digo, son personajes reales que vivieron, oye, hay que respetarlos, ¿no creen? Digo, está bien hacer literatura, pero ajustándose a lo histórico. Oye. Bueno, perdón. Este es el convento de Santa Clara, donde estuvo presa Josefa. Bueno, de hecho es el templo del convento de Santa Clara, el convento lo destruyeron, pero aquí estuvo. Tienen los altares barrocos más bonitos que se imaginen, por favor, visítenlo cuando vayan a Querétaro. Este es el convento de la Cruz, donde estuvo preso don Miguel. Este es ahora, miren qué bonito lo han arreglado. El Bicentenario sirvió porque arreglaron muchas de estas cosas. Bueno, estos son algunos de los personajes de la época de Josefa. Los arrieros, me gusta mucho porque hay una reseña de cuando se llevan a Josefa a México con su bebita y la chiquita recién nacida y una muchacha que la ayudaba y les puso un insultar a los que la llevaban. Les dijo que eran unos cobardes, que tanta escolta para proteger a una humilde mujer, una inocente mujer con su bebita. Claro, no era muy inocente, pero digo, verdaderamente. Y se debe haber encontrado en el camino de estos arrieros, que era un personaje importantísimo, eran los comerciantes de la época, los que llevaban mercancías por todo el país. Miren, así debería haber visto el Zócalo Josefa cuando llegó.
todavía había las famosas cadenas alrededor en el atrio, que entonces había el famoso paseo de las cadenas, que la gente en la tarde salía a pasear ahí, los muchachos para un lado, las muchachas para otro, hacían los liguecines. A ver, miren, qué bonita esta imagen del Zócalo. Este es el acueducto, el famoso acueducto que bajaba no se vayan a creer, esta fuente no es el de Chapultepec, sino que había otro acueducto que bajaba por lo que ahora es la avenida Hidalgo, que ese se destruyó completamente, y tenía dos fuentes hermosísimas, esta que podemos ver, la de la Tlaxpana y la Mariscala. Este es, no se ve tan clarito. Este es el convento, sí, Santa Teresa, este es el convento de Santa Teresa la Antigua, el de las monjas carmelitas, donde no aguantó los rigores, y es el que le platiqué, que ahora es un centro de arte contemporáneo. Este es el convento de Santa Catalina de Siena, el que está en la calle San Ildefonso. Esta es la iglesia, que ahora es un templo metodista. Miren, este es el interior. Esta es una monja dominica. Miren qué bonitas, qué bonito hábito tenían. Estas quisieron mucho a Josefa. Esta es una imagen de la época que se hizo en globo. Vean, es la Alameda. Vean todos los alrededores de la Alameda, cómo eran campos. La Ciudad de México, cómo era. La Ciudad de México entonces llegaba realmente hasta lo que ahora llamamos, lo que ahora llaman eje central, que yo les digo diciendo San Juan de Letrán, que eso es una barbaridad que le hayan quitado los nombres antiguos a las calles. Mire, este personaje ha de haber sido muy querido por Josefa, como era de todas las señoras de las casas, porque es el que llevaba agua a las casas. No había tuberías, evidentemente, entonces había como 150 fuentes por toda la ciudad, y la gente, pues más humildona, iba con sus cubetas por su agua, pero los más opulentos le pagaban a este personaje que iba con esta hoyota atrás que se llamaba el chochocol, que la agarraba aquí en la frente, con un mecapal, y con este jarrito vaciaba el agua, y aquí no se alcanza a ver, pero ahí llevaba en el cinto un cuchillo para castrar a los gatos. Este personaje era básico en esa sociedad, tanto virreinal como decimonónica, porque imagínense, como iba a todas las casas, llevaba los chismes de una casa a otra, se robaba sirvientas, era como el Twitter, digamos, de esta época. Entonces, cartas de amor secretas, chismes, se robaba el servicio, entonces era un personaje, clave en esa sociedad, el aguador. Ese es Iturbide, miren nomás cómo está vestido. Y este es el arco, esa es la entrada de Iturbide a la Ciudad de México, cuando entró con el ejército trigarante. Miren los arcos que hacían, cada vez que llevaba un virrey, después de la independencia, llegaba Benito Juárez, llegaba Iturbide, el que llevara triunfante, hacían estos arcos, hacían las calles preciosos, que eran de mampostería y todo, eran unas cosas elegantísimas. Que en esa entrada fue cuando se cuenta que Iturbide desvió todo el paso del ejército para pararse debajo del balcón de la Güera Rodríguez, que quedaba ahí en Madero, enfrente de la Profesa, y quitarse una pluma del sombrero y dársela a la Güera. Ahí sí, no podemos negar que posiblemente haya habido un romance, ¿verdad? Porque ese gesto fue... No, pero lo que hay que decir que la Güera, que era una mujer muy inteligente, ayudó mucho a la independencia también, en su manera de ella, ¿no? Y ella fue la que propuso que el que encabezara la pacificación, digamos, todos los acuerdos del ejército trigarante, fue Iturbide. O sea, ella tuvo que ver en eso, en todas las juntas que había en la Profesa. No, este ya no, pero no sé. Este aquí ya está más madurita. Aquí sí ya. Pero es en el que se han inspirado, yo creo, para esas nefastas esculturas. Pero que la pongan de joven. A ver. Miren, esta es la casa de la calle del Indio Triste, precisamente. Miren, por ahí tiene una plaquita afuera. Hermano, cuando anden por ahí, entren a verla. Miren qué bonita con su balcón corrido. Es una bonita casa. Este paseo le gustaba mucho a doña Josefa, igual que a la marquesa Calderón de la Barca. Era el famoso paseo de la Viga. Esta horrible, si ahora ustedes han ido alguna vez por la calzada de la Viga, que es una de las calzadas más feas de México, hasta el siglo XX era este canal hermosísimo donde inclusive hubo un tiempo barcos de vapor, fíjense, y a los lados había una calzada. Entonces aquí iba la gente y alquilaba, como ahora en Xochimilco, trajineras, iban a pasear, les vendían comida, y había música, y por los caminos de los lados iban los jinetes y los carruajes, y era un paseo precioso, muy, muy popular.
Y fíjense nada más, hasta el siglo XX, y finalmente ya era lo poquito que quedaba de agua en la ciudad, que estuvo entre 5 lagos, y también nos lo echamos. A ver. Josefa vivía muy cerca de aquí. Es el famoso desembarcadero de Roldán, la calle de Roldán. Esto es en un Viernes de Dolores que llegaban, no sé si por ahí alcanzan a distinguir el canalito con las canoas, ¿lo ven? Que está trayendo todas las flores, todas las mercancías de los pueblos del sur, de Xochimilco, de Tláhuac, ¿no? Que eran para poner los famosos altares de Dolores, que eran importantísimos. O sea, Josefa debe haber venido aquí seguramente a comprar sus flores. Ay, es Guadalupe Victoria. No saben qué bien me cae este señor. Y luego cuando pienso la vergüenza que el pobre pasó cuando lo corrió Josefa de la casa, es que este era un hombre íntegro verdaderamente, ¿eh? Nuestro primer presidente. Esta es una imagen de la bahía de Acapulco, a donde llegaba la nao de China. Bueno, le decimos la nao, pero eran las naos, porque ya les dije que era una gran flota. No mucha gente que cree que era un barquito, no, era una flota gigante, porque fíjense, la mercancía que traía se suponía que iba para España. Entonces llegaba a Acapulco y se desembarcaba y tenía supuestamente que cruzar para luego embarcarse en Veracruz e irse a España. Pero resulta que aquí en México, bueno, nos quedábamos con más de la mitad. Cuando llegaba la nao de China ya estaban todos los comerciantes de México esperando que llegara para comprar la mercancía que podían y vender la gran parte de ella allí en el famoso Mercado del Parián. Este es el Mercado del Parián, miren. ¿Ven? Ahí está el Palacio Nacional atrás. Vean qué mercado. Tenía calles adentro, fuentes, todo, era enorme. Miren, esa es una imagen de, un fragmento de un gran cuadro que presenta el Paseo del Parián cuando hay un día que hay una procesión, porque todo el tiempo había procesiones en la ciudad. Este es un cuadro de castas. Fíjense, se dice que Josefa, que la abuela de Josefa era morisca. Morisca era medio mulata, hija de una mulata de un español. Inclusive por eso dicen que tenía el pelo un poquito chinito. O sea que ella, una de las cosas que le indignaba muchísimo era la discriminación a las castas, toda esa discriminación, la esclavitud, todo ese desprecio a las castas, la enfurecía. Fue de las cosas que también le hicieron apoyar mucho siempre, ¿no? El movimiento insurgente que fue el que eliminó ya Morelos la esclavitud, ¿no? Porque ella debe haber tenido sangre también de mulato, de negro. Este es otro cuadro de castas, miren, ven aquí. No sé, alguna vez han visto un libro de castas, de los cuadros de castas, son fantásticos, porque ponen aparte muchas cosas de la vida diaria. Entonces ve uno cómo se vestían, cómo comían, cómo estaban las casas. Este es otro de los personajes que mencionan todos los cronistas de esa época, que era el famoso lépero, le llamaban el lépero, o también le decían el ensabanado o el encebado. Estos leperines andaban ahí medio encuerados por toda la ciudad, a veces nada más traían la mantita, y eran de los que de repente le arrebataban la bolsa a una señora o una cadenita y se iban corriendo, igual que ahora pasa todavía en el centro, ¿no? Nada más que ahora andan ensabanados. Y entonces, cuando los policías los querían agarrar, entonces se untaban en el cuerpo de cebo y entonces se les resbalaban a los policías y nada más se quedaban con la sábana cochina esa con la que iban envueltos. Entonces, para poderlos agarrar, los enseñaron a los policías al azar. Entonces los lazaran como caballos a los léperos. Entonces hay muchas anécdotas de ellos. Bueno, este cuadro de jinetes. Esta no es, pero podía haber sido Josefa. Josefa montaba a caballo. Ahí en el Museo del Ejército, que está ahí en la callecita esta de Filomeno Mata, hay una silla que se dice que perteneció a Josefa, una silla de mujer. O sea, era una buena jinete. Fíjense nada más quién iba a decir. Estos son arrieros, miren qué elegantes los arrieros, cómo se vestían. Malísimo. Es un puesto de mercado, miren qué cosa tan bonita. Este es don Andrés Quintana Roo, que era muy amigo de don Miguel Domínguez, es el esposo de Leona Vicario, y vivían ahí a la vuelta. Ellos vivían, aquí está Leona, mire, que también ganó sus kilitos Leona. A ver, fíjense que Leona y Josefa, que se conocían, pero como que no se caían tan bien. Yo creo que tenían como una cierta rivalidad, ¿no? Miren, aquí está la Plaza de Santo Domingo, cuando aquí este gran edificio era la aduana. Entonces aquí, por eso hay muchos carros con mercancías y eso, porque la gente, aquí atrás, la calle, lo que era la calle de Perú, era una acequia, un canal, por donde llegaban muchas mercancías a la ciudad, y
pasaban aduana aquí y ya se iban a vender por la ciudad. Y aquí junto a un costado del Templo de Santo Domingo, está la casa donde vivieron Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, donde murió Leona y Andrés, y que ahora es el Centro de Literatura de Bellas Artes. O sea, pueden entrar a visitarlo cuando quieran. Muy bonita casa. Se llama el Centro de Literatura de Bellas Artes, ahí en la calle de Brasil. Miren, ahí están los famosos portales de los evangelistas, el Templo de Santo Domingo que bautiza la plaza. Esta plaza es de las más bellas del mundo, ¿eh? Y los edificios que tiene, bueno, ¿qué les puedo decir? Cada uno puede tener una conferencia. Ah, esta es una taberna, miren. Una taberna de la época. Otro de los personajes que era muy popular en la ciudad, los pajareros. Yo, fíjense, de niña, ahí verán cómo soy de guajolotona, me acuerdo todavía de los pajareros, andaban por la ciudad. Y este personaje que era también importantísimo, el velero, vendía velas. Recordemos que no había luz, entonces las velas eran tan importantes que, nomás digo que en muchas instituciones a la gente le pagaban parte del sueldo con velas y con chocolate, porque el chocolate también se tomaba 4 veces al día. Yo no entiendo cómo se acabó la costumbre de tomar chocolate, porque era una cosa, fíjense, era tan importante que cuando finalmente dejaron que las indias fueran monjas, que se hizo el que se llamó el convento de las indias cacicas, el convento de Corpus Christi, porque decían que las indias no podían ser monjas, que porque no iban a aguantar los rigores del convento, que porque eran de alma tierna, imagínense nada más. Entonces finalmente los caciques ricos dijeron, pues vamos a dar unas dotes muy buenas. No, bueno, pues yo creo que sí pueden aguantar los rigores. Entonces les hicieron su convento, un convento precioso que la iglesia está ahí en la avenida Juárez. Pero de las normas que les pusieron, de las reglas que les pusieron, aparte de las que tenían todas las otras monjas, de la pobreza, la humildad, la castidad, la obediencia, les pusieron y no beber chocolate. Fíjense qué maldad. Eso sí era sacrificio, yo creo, más que todo lo demás. Pero para que vean la importancia del chocolate. Y vamos a terminar con el sereno. Ese también, ya se imaginarán, importantísimo, era el que cuidaba la ciudad en las noches, ¿no? Y el que anunciaba la hora. Y pues con eso termino. Muchas gracias.